Buenas noches. Vamos a hablar de justicia, pero una justicia relacionada con dos temas que han estado en las últimas semanas en la agenda nacional. Sin embargo, en nuestra región nadie todavía había tocado estos temas y por esa misma razón nos interesa comenzar a hablar de ellas. Hablamos de eutanasia y de la pena de muerte. Para eso hemos invitado a don Claudio Gálvez Giordano, defensor regional. Bienvenido, Claudio, a Morrovisión. Muchas gracias por la invitación. Bien, vamos directo al grano. La eutanasia fue tema hace algunos años atrás cuando el senador Guido Girardi propuso un proyecto de ley para hablar de este tema y tomar decisiones sobre ella, según entiendo. Esta última semana el diputado Vlado Milosevich de nuestra región volvió a insistir en que este era un tema que había que tocar rápidamente, producto de una niña, Paula Díaz, que sufre una enfermedad bastante delicada, grave, terrible, y pide ella, según las versiones que entrega el diputado, tener acceso a la posibilidad de decidir si seguir viviendo o no. Eso es algo que está conversándose, pero que en definitiva, como todo esto tiene que terminar siendo una ley, y para eso te hemos invitado para conversar de este tema. ¿Qué es lo que piensas tú como defensor que sería un enfoque realista para hablar de eutanasia? A ver, yo creo que de una manera u otra toda la gente tiene como alguna cierta idea, y esa cierta idea está ligada a los temas obvios que surgen con la eutanasia, que es la dignidad de las personas. De una manera u otra todos nos percibimos a nosotros mismos como sujetos dignos o merecedores de cierta dignidad. Entonces, cada vez que se producen, periódicamente se van produciendo casos extremos o que se hacen especialmente visibles por A, B o C motivo, digamos, en este caso por los videos que grabó esta niña que se los envió a la Presidenta de la República, o eran videos con peticiones a la Presidenta de la República. Y surge entonces de nuevo esta idea, bueno, ¿por qué yo no puedo disponer sobre mi propia vida cuando la vida me está dando condiciones indignas para vivir? Y a partir de ahí es de donde surge la discusión, que por lo menos en el tema de uno, que es lo jurídico propiamente tal, dice relación con, bueno, a ver, la persona que auxilie a esta persona o que derechamente le cause la muerte, ¿qué es lo que ocurre con ella? Jurídicamente, ¿qué es lo que pasa con ella? Es donde hay que entrar un poco a distinguir. Existe una eutanasia pasiva que se llama, que es cuando un médico decide no seguir tratamientos que le alarguen la vida de una manera ya desmedida, injustificada o causándole mortificación a una persona. Y esa es una situación que es perfectamente válida tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista ético actualmente en Chile. ¿Me permites una Sí. acotación? La Organización Mundial de la Salud define la eutanasia, para que veamos cómo piensan ellos, los médicos, como aquella, comillas, acción del médico que provoca deliberadamente la muerte del paciente, cierre comillas. Esta definición resalta la intención del acto médico, es decir, el hecho de querer provocar voluntariamente la muerte de otro. Eso es según una acepción, una definición de la OMS. Claro, es como lógico, ¿no? Lo que piensan, pero ¿qué pasa en lo moral, en lo ético? Es que dice un poco en relación con las formas en que un médico puede hacerlo, porque un médico, por ejemplo, puede activamente, y por eso esta distinción entre eutanasia activa y pasiva, porque un médico puede, por ejemplo, colocarte una inyección para que tú te mueras, pero también puede ser que tú estás en un tratamiento de cáncer terminal y el médico decide no darte el remedio para eso, sabiendo que eso te va a causar la muerte. O desconectar el aparato de respiración. O desconectar el aparato de respiración y cosas por el estilo. Entonces, pero en el caso de desconectar el aparato de respiración tiene un matiz como más activo. Hay algo que tiene que hacer el médico. En cambio, en la eutanasia pasiva es algo es algo que deja de hacer. Claro. Y si nosotros lo pensamos, hoy en día, si yo fuera, por ejemplo, un enfermo de cáncer terminal que me niego a tener tratamiento, ningún médico pensaría en ir en contra de esa decisión que yo tomo. Claro.
Pero yo digo, ¿sabe qué? No sé, pues estoy conversando con mi médico, me dice tiene cáncer, y yo le digo, ¿sabe qué? No me va a hacer ningún tratamiento. No quiero seguir estirando esto. No me pueden obligar a hacerlo. Es parte de los derechos que yo tengo. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué si yo como paciente tengo derecho a rechazar un tratamiento, por qué no podría también entonces pedir terminar mi vida con dignidad o de la manera que yo considere que es digna? Y ahí es donde entramos al tema moral, lo que está detrás de esto. Es decir, yo tengo ese derecho, o me lo reconoce de esa manera el ordenamiento, porque piensa en mí como una persona moral, un sujeto ético, es decir, una persona que es capaz de trazarse sus propios planes en la vida, definir sus planes, definir los medios por los que quiere llegar a lograr eso, y el deber del Estado es simplemente darme las condiciones para que yo pueda autorrealizarme. Si lo vemos desde ese punto de vista, entonces, el Estado no tendría por qué interferir y al contrario, debiese ayudar a que yo pudiese llevar mi vida de una manera digna y cuando decido terminarla porque las condiciones en las que la estoy viviendo ya son para mí incompatibles con la dignidad, ayudarme en eso. Lo que tenemos a día de hoy es que hay discusión respecto a qué es lo que se produce cuando un médico, por ejemplo, cesa un tratamiento, en el caso de la eutanasia pasiva, y en general lo que se entiende, esos casos no se persiguen penalmente, y si llegasen a perseguirse, digamos, uno entendería o que derechamente no hay tipicidad, decimos los abogados, no hay tipicidad del delito, no se está cometiendo un hecho delictivo, o que si se estuviese cometiendo, sería lo que se llama un hecho justificado. Es decir, el propio ordenamiento justifica que eso sea así porque el médico actúa conforme a las reglas normales de la ciencia médica. Claudio, pero también habría diferencia en las condiciones del paciente de acuerdo a su enfermedad. Por ejemplo, un paciente que está con muerte cerebral y es la familia la que pide la aplicación de la eutanasia, cambia un poco la figura. Hay otros, pacientes que piden la eutanasia porque el dolor es insoportable y no hay manera de mitigar ese dolor. Entonces, hay como distintas posibilidades, ¿no? Porque ahí es donde pasamos a la eutanasia activa. Porque, por ejemplo, una persona que está con muerte cerebral no hay demasiado tema. De hecho, es algo que está previsto en el ordenamiento jurídico específicamente para el tema de donación de órganos. Claro. Tenemos más o menos claro, digamos, que muerte cerebral es equivalente a muerte. Sí. Y no hay mayor tema con eso. El tema es cuando la persona, él pide que activamente se le ponga término a su vida, y sobre todo lo que realmente el motivo de discusión es cuando no soy un enfermo terminal, o sea, no tengo una condición que sea incompatible con la vida. Entiendo. No es un tema que decimos, no, pero es que bueno, si no lo matamos ahora, no lo ayudamos a que muera ahora, va a morir en 1 o 2 semanas, está con una enfermedad terminal. Los casos dramáticos son precisamente los casos como los de esta niña, que ni siquiera está muy claro el diagnóstico, pero otros casos que han habido anteriores son, mire, estoy sufriendo tal cantidad de dolor que no puedo llevar mi existencia de la manera que yo quisiera llevarla, o ni siquiera como yo concibo que es una existencia humana. Tolerar el dolor permanente. Humana, tengo que tolerar permanentemente un dolor con un tren de gastos que me permita mantener un mínimo, paliarla mínimamente, tren de gastos que mi familia no está en condiciones de llevar. Entonces, cuando se plantea así, y esos son los casos que generalmente hacen que discutamos sobre esto. Yo entiendo que los proyectos de ley que han presentado precisamente lo que buscan es caso de enfermedad terminal o caso de dolores insoportables o sufrimiento físico o psíquico insoportable, que haga que la persona pueda pedirlo. Convengamos entonces, Claudio, de que al final no se puede aplicar hoy en día mientras no exista una legislación pertinente, porque por mucho dolor, por mucho sufrimiento que pueda tener una persona, mientras no exista el aspecto jurídico, legal, ético, moral definido en una ley, nadie se atreve a darle muerte a otro. Un médico a lo más que va a llevar, a lo más que llegaría es a no prolongar artificialmente la vida de la persona, e incluso en el caso de los cuidados paliativos que se llaman, que también en el caso de enfermos terminales, incluso se les da ciertos remedios sabiendo que si se le da se puede acelerar un poco la muerte, pero es simplemente para tratar de hacer
que la persona viva sin dolor. Eso está dentro de la propia Declaración de Principios Éticos del Colegio Médico de Chile. Si el tema es, hasta eso un médico estará dispuesto a llegar, pero ninguno va a estar dispuesto a aplicarle medicamentos para causarle la muerte a la persona. Claro, no, tiene que y haber... ahí es donde falta la ley, que de verdad es un vacío un poco incomprensible. Los países más desarrollados hoy en día van hacia ese lado. Hay países algunos estados de Estados Unidos, en Europa, países escandinavos, tienen algún nivel de legislación al respecto porque se considera precisamente el aspecto ético del asunto. O sea, la persona tiene derecho a decidir sobre su propia existencia y decidir si es que ya no está dentro de los parámetros de lo que juzga aceptable. O como decían por ahí, digamos, más terrible que la muerte es clamar por la muerte y no tener respuesta a eso. Claro. Mira, solo para cerrar el capítulo de lo que estamos hablando y con un ejemplo como el que tú mencionas, en Holanda la ley dice que la eutanasia no será delito si el médico la practica respetando los requisitos siguientes: que la situación del paciente sea irreversible y el sufrimiento insoportable, cosa que tú mencionabas, que el médico esté seguro que nadie coacciona al paciente y que su petición de morir haya sido expresada más de una vez, que el médico pida la opinión de otro colega que habrá de haber visto al paciente. O sea, bajo esas premisas sí está permitido en Holanda. El punto siempre es ese. Tratan de objetivizar lo más posible el tema de que la persona no haya hecho la petición en un estado alterado, es decir, que lo pida cuando está en pleno uso de sus facultades, generalmente que lo haya pedido más de una vez, y que haya un aseguramiento mínimo de que no es que lo están presionando a la persona, o sea, que de una u otra manera yo decido respecto a mi vida porque según mis parámetros ya no estoy en condiciones de poder seguir. Está en plenitud sus facultades, puede hablar por sí mismo. Esa es precisamente la idea. Claudio, no es lo mismo, pero se parece. Vamos a hablar de la muerte, pero en otra situación, es el segundo tema que quería consultarte, sobre la pena de muerte. Últimamente, o cada vez más bien, que se producen hechos delictuosos terribles, dramáticos, crueles, ¿no? Intolerables por la sociedad, surgen voces de inmediato a pedir que se reponga la pena de muerte porque ese ciudadano merece morir, no puede seguir existiendo. ¿Cómo hace un defensor en esos casos cuando en Chile ya está, digamos, es imposible aplicar la ley de muerte, pero igual surgen estas voces? ¿Qué hace ahí un defensor así quisiera aplicarla? A ver, yo creo que partamos por un tema mínimo para conversar el tema. O sea, para que Chile pudiese reponer la pena de muerte tendríamos que salirnos del sistema completo de tratados de derecho internacional al que estamos suscritos, digamos. Entonces, partiendo no se puede... Perdón, es el Pacto de San José, Costa Rica, desde 1969. Bajo cuyas cláusulas no puede restablecerse la pena capital una vez que ésta haya sido abolida, lo cual ocurrió en el 2001 bajo el gobierno del presidente Ricardo Lagos. Exacto. Hay quienes buscan ahí el resquicio legal, por así decirlo, decir que no se derogó completamente porque todavía quedan algunos casos extremos de justicia militar, pero por lo mismo, digamos, es en el ámbito de justicia militar en el cual podríamos entrar a conversar esas cuestiones, no en el ámbito de la justicia civil normal. Pero de la militar se refiere cuando hay traición a la patria, están hablando de guerra. En caso de guerra y delitos de alta traición. Son los únicos casos en que el ordenamiento todavía contempla una pena de esas características, pero en general la pena de muerte está abolida y no puede volver a menos que queramos salir nosotros del estadio de las naciones civilizadas que están sometidas a pactos de derechos humanos, digamos, que les son vinculantes. Entonces, partiendo no se podría. Ahora, yendo al otro punto, digamos, pero ya, ¿qué diría uno de todas maneras ante eso? Yo creo que las preguntas que subyacen a eso no es tanto si es que hay personas o crímenes que merezcan o no la pena de muerte, que eso ya es una discusión por sí mismo. El punto es si es que el Estado tiene derecho a privar de la vida a sus ciudadanos y si es que y ese derecho en qué condiciones puede ejercerlo. Me explico un poco más, digamos.
respecto a este tema del derecho del Estado, se puede reducir a frases súper simples que quizás suenan un poco efectistas, pero es cierto que decimos, a ver, ¿cómo queremos enseñarle a alguien que está mal matar y lo enseño matando? Digamos, por poner un ejemplo, digamos. Y el punto es que el Estado, ¿qué legitimación tiene para privar de vida a sus ciudadanos si el Estado está al servicio de la persona humana? Y el Estado somos todos. El Estado, digamos, por lo menos todos nosotros hemos delegado en un ente estatal para poder vivir en una convivencia pacífica, hemos delegado la fuerza, en el aparato estatal le hemos entregado el monopolio del uso de la fuerza al Estado porque entendemos que no es bueno que nosotros mismos la ejerzamos, que la autotutela. Evitando Entonces, la anarquía. ¿se la estamos entregando para qué? Para que prive de vida a los ciudadanos. Y otro tema que no es tan de fondo, es un tema un poco más utilitarista, pero una cuestión súper práctica y razonable. El Estado comete errores. Se cometen errores en la asignación de justicia y la pena de muerte, el problema que tiene es que los errores son irreparables. En Estados Unidos se ha visto con el tema de la pena de muerte. Hay proyectos que buscan ver un poco, visibilizar el error judicial. Lo hay en Estados Unidos y se han logrado liberar a personas después de 20 o 25 años presos y se ha demostrado que también se habría, con prueba de ADN, que era la que no existía en la época en la que fueron condenados, y se demostró que con prueba de ADN también gente que fue ejecutada era inocente. Acá en Chile no tenemos algo así de extremo, pero tenemos algo parecido. O sea, si al televidente le interesa, entre a la página www.proyectoinocente.cl, que es una página de la Defensoría en que precisamente se ven casos de error judicial. Gente que ha estado presa por periodos de tiempo más o menos largos y que después se demuestra su inocencia. Bueno, imagínense el caso de si el sistema ha podido cometer esos errores y tener 2 o 3 años preso a alguien inocente. ¿Qué pasa si es que hay pena de muerte? Bueno, fíjate, el problema ¿Qué pasa si cometemos esos errores? Claro. En Estados Unidos se ha visto, sí, se cometen esos errores, sí se condenan inocentes y si ya se murió no es como dar vuelta atrás a eso. Claro, digámoslo más derechamente, el Estado ni siquiera indemniza a una persona víctima de un error judicial, simplemente lo declara inocente después de haber pagado cárcel injustamente. Exacto. Con la muerte simplemente no hay vuelta atrás, como tú lo dices, y además no sería justicia, dicen algunos, sino venganza del Estado, ¿no? Ahí es donde está el tema. Sí, lo que pasa es que esto era un argumento súper práctico. Si queremos ir al argumento teórico, por otro lado, uno dice, bueno, ¿cuál es el sentido último de las penas? Claro. Si es que nosotros creyéramos que el sentido último es meramente retributivo, es decir, esto es la ley del talión. Tú haces esto, así que yo te hago esto. Tú matas, yo te mato. Claro. Tú robas, yo te privo de tus bienes. Eso es una justicia antidiluviana, digamos, una justicia bíblica, claro. Pero es un paradigma superado hace mucho rato decir que es meramente retribución la pena. La ley que tenemos actualmente lo que dice es que el sistema penitenciario debe propender a la rehabilitación de las personas. Así es. ¿De qué estamos hablando de rehabilitación cuando hablamos de pena de muerte? O, a propósito de estos mismos casos que han ido más o menos de la mano, el tema de la pena de muerte o los presidios perpetuos efectivos, digamos. Claro. ¿De qué estamos hablando? Esas son penas, digamos, que son barbáricas, que yo la puedo entender de la persona que ha sufrido el delito, que dice, no, estas personas merecen la pena de muerte, pero precisamente las leyes están, y el sistema judicial completo está para que no tomemos esas decisiones graves basadas en la pasión, en que yo fui la víctima, porque si yo soy la víctima, obviamente que voy a querer lo peor para la persona, para el hechor, pero ya, no nos pongamos en ese, hay que ponerse en un plano más objetivo, que el plano que le corresponde al Estado, que es lo que le corresponde al Poder Judicial, a los organismos, digamos, de justicia, y a los organismos legisladores también. Si el legislador es el que tiene que ponerse en este plano de decir, ya, yo tengo que ir un poco más allá que la niña que le hicieron este daño, que lo que pide la mamá, que lo que pide la familia, que obviamente no están en las condiciones de frialdad, de ánimo, ni con la distancia para poder tomar esas decisiones. Y agreguemos que no fallen las policías en sus procesos de investigación.
con las pruebas. No quería decirlo tan abiertamente, Bueno, pero digamos, lo digo yo. es un hecho que se ha comentado por ahí. Si Claro. también era algo que comentaban en las penas sociales, Estamos en las con- redes sociales, que decían por ahí, bueno, a ver, queremos reponer la pena de muerte en un país en que demostradamente las policías fabrican evidencia. ¿Estamos para eso? Claro. Y uno diría, no, la verdad es que no estamos para eso. Bien, Claudio, el tiempo, como No. te dije, es poco para tratar estos temas tan interesantes, pero dejamos ya sobre la mesa algunas ideas como para que nuestros televidentes puedan opinar también y hacerse juzgar, pues, qué es lo que qué criterios le merecen lo que han escuchado en esta conversación donde tú has relatado la visión desde un abogado y de un defensor público. Así que Yo agradezco mucho la invitación y lo que espero es que sirva precisamente estos temas, más que para convencer a alguien, para mostrar que hay otros temas, hay más cosas en las que pensar sobre esto. bien, que no todo es blanco y negro. ¿verdad? Exactamente. Bien, gracias por aceptar nuestra invitación, Claudio. Muchas gracias a ustedes por habernos invitado. Bueno, vamos a unos comerciales y luego más noticias en Notivisión. Ya, Claudio.